María Inés Gutiérrez, gerente de operaciones en Mat Barrofex, contadora pública especializada en finanzas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y Carolina Carbonell, responsable de sustentabilidad del grupo Mat Barrofex y compliance en Argentina, Clearing y Registro S.A. Muy buenas noches, Carolina. Muy buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor, bienvenida. ¿Estás cómoda, Carolina? Re cómoda. Bien. Un poco nerviosa. Pero... Por los anuncios, en realidad. Sí, por supuesto. Por supuesto, los mercados esperando. Bueno, chicas, gracias por venir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Inés, para preguntarte, empezamos con vos, que claro, podés también responder, pero la idea era un poquito que contaras cuál era tu rol y sobre todo por el tema de la importancia que tiene la participación de la mujer en finanzas y que nos explicaras, bueno, estás en Mat Barrofex, cuál es un poco tu rol y también cómo te acercaste al mundo de las finanzas. Bueno, lo mío fue un poco de casualidad y realmente creo que de alguna forma estaba escrito. Porque yo estudiaba en la Universidad Austral, Administración de Empresas. Ahí le dicen licenciatura en Ciencias Empresariales, que suena mucho más top. Exacto. Y no me quería volver a Santa Fe, bajo ningún concepto. Mis padres querían eso claramente y yo dije, yo no puedo volver. Y necesitaba una excusa para seguir quedándome a vivir en Rosario. ¿Sos santafesina? Claro. Eso no lo dijimos. No. Se lo dije a Lisandro, me Bien, dijo, no es necesario bien. que digamos que sos de la capital de la provincia. Bien, Pero bien, sí, bueno. soy santafesina. ¿Era porque no te gusta Santa Fe o porque te gustaba Rosario? Tenía mucho miedo, voy a ser sincera, de terminar en un cargo público, siendo Claro, empleada, claro, Santa Fe. teniendo que levantarme 6 a.m. Con humedad. Sí, no es que acá no hay humedad, pero bueno, no, pero básicamente yo no quería ser empleada pública. Bien. No quería ser la hija de mi papá, que ayer era la hija de mi papá, la sobrina de, la hermana de. Acá era nadie, lo cual era espectacular, con un apellido como Gutiérrez. Tenía todas las posibilidades. Entonces me había anotado en la carrera de contador público, porque en la facultad podía seguir. Y entonces como me anoté ahí, justo habían hecho un acuerdo en la universidad con Rofex, me llamaron para trabajar en tesorería. Dije, bueno, una pasantía. Mientras tanto, excusa perfecta para que mi padre me siga pagando la facultad, que por cierto era saladísima. Y va, pero bueno, soy la hija más chica. Cuestión que me llaman para tesorería, estoy casi 2 años y renuncié. Le dije al contador que me auditaba, le dije a mi jefe, a todo el mundo, no puedo hacer más un asiento contable. Me parece tremendo lo que estoy haciendo, yo no puedo con esto. Voy a terminar la carrera de contador porque si no mi papá claramente me va a pedir que le devuelva todo lo que pagó y va a estar en todo su derecho a hacer eso, pero no puedo. Ahí vas a tener que ser empleada pública y vas a volver. No, el plan B era tremendo. Sí, Miren sí, por sí. lo que renuncié. En un banco, cajas de seguridad en un primer subsuelo. Noé, Mitre y Santa Fe, Ajá, ponelo. sí, En sí, esas sí. esquinas, wow. Pero bueno. Sí. Dije, yo acá no puedo seguir. Toda zona bancaria esa. Me espanto. Sí. Y bueno, hablé con mi jefe y le dije, me voy. No, pero ¿por qué te vas? Me voy. Porque no puedo hacer más un asiento contable, básicamente. Respeto a los contadores, pero no puedo, realmente. Aparte porque, nada, te corregían si ponías una coma, viste, una cosa de loco. Era una cosa, el débelo, bueno, no importa. Cuestión que en ese momento el gerente me dice, irte a la mesa, porque a mí siempre me gustó que haya mujeres en la mesa de operaciones. Andás a ver por qué tenía ese pensamiento, justo la chica se iba. Y bueno, ¿por qué no? Estamos hablando de 2000... De 100 millones de años. 2004... 2006. Te estoy hablando de esto. Yo entré en 2004, 2006. Y ahí, en ese momento, Rofex era bastante tranquilo, ¿sí? O sea, había poca operatoria de dólar. Imagínense que nosotros por 10.000 contratos comíamos sanguchitos. El viernes hicimos 5 millones de contratos. O sea, como para que ustedes más o menos... Bien, es importante la comparación. Es importante la porque- comparación. Sí, era una época en donde festejábamos cualquier cosa. Sí, éramos pocos también. Y ahí, más que nada, nosotros teníamos mucho mercado granario y obviamente todo lo que son traders de superbancos. Y la idea, que hoy en día yo creo que no sería muy aceptada, era
Bueno, es más difícil putear a una mujer. Bueno, bien. Era una teoría válida. Sí. No se respetó. No se respeta. Te puteaban igual, básicamente. Bueno, eso está bueno igual. Pero Buen dato. yo tengo que confesar que lo pensaban 2 veces. ¿Sí? O Bueno. capaz que cortaban y se escuchaba de Te fondo. puteaban por atrás. Sí. Sí, yo lo sé. Bien, Sí, lo sé perfectamente. sí. Y ahí era un mundo de todos hombres. Y básicamente entonces uno se desenvolvía como, bueno, la inimputabilidad hecha persona. Ay, total soy mujer y hago lo que quiero. Y básicamente me aproveché de eso. Y muchos años más tarde, 10 años, o sea, después pasé a ser responsable, ¿sí? Y después pasé a ser gerente de operaciones de Rofex. Y después cuando nos fusionamos con Matva, pasé a ser gerente de operaciones de todo lo que es productos financieros y productos agropecuarios. O sea, nosotros tenemos todo lo que son futuros de commodities, que básicamente estamos hablando de soja, trigo y maíz. O sea, girasol la verdad que se opera bastante poco, sorgo muy poco, hay poco mercado, pero soja sí. Es lo que más operamos, más que nada las posiciones de mayo y de noviembre, que son los meses de cosecha en Estados Unidos y en Argentina. Y todo lo que es dólar futuro, que es un contrato que ya han hablado en este programa, porque han estado básicamente con su creador, Exactamente. con nuestro compañero, Que le mandamos saludos a Bruno. que le mandamos saludos a Bruno, Un gran por saludo a Bruno. supuesto, justo ayer estuvimos hablando con él. Y estamos con todo lo que es cobertura, ¿sí? De tipo de cambio y de granos. Y en un país como Argentina es un tema absolutamente relevante porque da previsibilidad, ¿sí? A los precios, da previsibilidad a la campaña, a ver a cuánto voy a gastar, cuánto voy a cobrar, ¿sí? Cuánto puedo gastar. Y en Argentina, en donde por supuesto, digamos, la mayor cantidad caudal de dólares ingresan por el campo, ahora Massa nos va a contar qué vamos a hacer con eso, los mercados de futuros son absolutamente relevantes, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las finanzas como más tradicionales, tenemos todo lo que es el mercado de capitales de BIMA, ¿sí? Acciones, cauciones, CDRs, todo eso que ya vieron. Y el mercado de derivados siempre fue un mercado internacionalmente bastante más chico, ¿sí? Excepto por supuesto en Estados Unidos, que el Chicago Mercantile Exchange es monstruoso y en donde prácticamente se hace cualquier producto que ustedes se imaginen. El mercado funciona separada de la cámara compensadora, ¿sí? Que acá está mi compañera Carolina. Después le vamos a preguntar para que lo explique. Exactamente, ahora le vamos Te a quería decir. interrumpir y decir, a mí siempre me impresionó que hablaste del subsuelo, del banco, siempre me impresionó eso de los bancos y de la zona que marcaste, encima es emblemática para los rosarinos porque hay muchos bancos, pero la vista y la buena vibra que tiene la energía de Rofex, la vista de la oficina, que es toda vidriada, los chicos por ahí no la conocen, pero No. tiene una vista espectacular. ¿A dónde da Arabia? Así que cambiaste en cuanto a Espectacular. vista. Nosotros al principio estábamos en el 4.º piso, ¿sí? Cuando pasó todo esto no teníamos esa vista espectacular, teníamos Bien. un pedacito de Plaza Pringles. Es enfrente a la Plaza Pringles, o sea, el edificio Torre, en calle Paraguay y Córdoba, Sí, sí. y Rofex está en el piso 15. Por lo tanto, ves todo, o sea, desde el monumento a la Espectacular. bandera, el puente Rosario Victoria, lo que Los están 4 quemando allá. costados. Claro. Sí, y es impresionante, o sea, días de mucha neblina que acá sobran, no ves nada, días de humo no ves nada, pero, si no, Es el último piso, el de ustedes. es el último piso, y no sabes lo que es la terraza si te animás a irte al 17, o sea, subís por la escalera, lo hemos hecho en algún, no sé, no hagan esto en sus casas, lo hemos hecho, es una cosa impresionante, te da impresión porque no tiene baranda, nada, te metes en la Claro, terraza, Claro. pero es espectacular. O sea, la vista que tenés de Rosario, lo linda que es Rosario vista desde ahí, del río, ver el monumento, ver todo. Ustedes ven Entre Ríos totalmente, porque Sí, se ve entero. muy limpio aparte desde donde ellos tienen la sala de reunión. Entonces me quedé pensando porque, bueno, hiciste un gran cambio. Hiciste un gran cambio. Sí, fue una de las decisiones. Bueno, después pasaron cosas también, gracias a mi trabajo me conocí China. También. es Eh, verdad. que fue verdad. algo que no hubiese hecho y conocí el mercado de Shanghái, qué sé yo, cosas impresionantes que está buenísimo cuando uno las recopila, te da un poco de impresión, uno todavía por suerte es muy joven, pero
Lo que tiene Matt Barrofex ahora, a veces me sigue saliendo Rofex después de tantos años. Es la costumbre, ¿no? Sí. Son muchos años. Son muchos años. Imagínate, yo tenía 22 años cuando entré. Eso te iba a decir, arrancaste muy chiquita. Sí, Muy chiquita. sí, ahí la pifié. Ah, Y ok. 6 meses sabáticos. Igual medio que hice un intercambio. Igual Bueno, pero después terminaste licenciatura. Primero terminaste la carrera de contadora. No, yo hice licenciatura, lo de ¿Y contador después fue contadora? Sí, exactamente. Hice las materias de diferencia. Igual Claro. me fui 6 meses a Pamplona gracias al Austral a estudiar. Sí. Para los que no lo están viendo, hay un entre comillas gigante. Sí. Que es una experiencia espectacular todo lo que tenga que ver con intercambio, porque es como que conoces, imagínense, yo venía de Santa Fe, colegio de monjas, qué sé yo, y dije, wow, esto es como interesante. O sea, ya Sí, pasaban Pamplona, otras cosas, ¿no? O sea, era gente que estaba viviendo, aparte imagínense España del 2003, estaban como querían. Claro. Sobraba plata, pero era una cosa impresionante. Imagínate, mi compañerito de facultad era el dueño de que hacía aceite de oliva y barra, que una de las marcas más famosas. Yo estaba como, wow, qué loco esto. Y nada, yo nunca vine del mundo empresarial, entonces también a mí, o sea, cuando yo vine acá a la facultad y eran dueños de empresas y mi papá era escribano, o sea, yo realmente no manejaba el mundo. Y en realidad fue una sucesión de eventos, o sea, esto de que iba a estudiar contador, y justo yo ese semestre había cursado derivados y me había apasionado gracias a Rodrigo Díez, que era un profesor de la universidad que le ponía como mucha pasión a las clases y a la herramienta en sí. No es lo más normal que te den derivados en las universidades, entonces eso era Menos como en esa bastante- época. Que Muchísimo hoy menos en quizás esa sí. época. Y después tenía una materia optativa que era agronegocios, en donde nos habían separado en grupos y a mí me tocó Rofex. Entonces yo dije, bueno, listo, esto para mí Estaba predestinada. está escrito. Decime si no. Yo no sé si creo en esas cosas, Maktub, dice Es la verdad. escrita está. pero fue como muy loco. Y justo ayer le contaba a Caro que a mí me llega la entrevista, tipo el pedido, el día del cumpleaños de mi abuelo. Obviamente, como todo ser normal, amante de su abuelo, obviamente, que ya estaba muerto, claramente. Y yo dije, chau, basta de señales, o sea, tengo que ir. Igual mi otra entrevista había sido en San Jerónimo Sud, en una mueblería. Claro. Claro, ¿cuáles eran tus dudas? Claro. Para... O sea, no había mucho, Bueno. digo. O sea, está bien, digamos todo, no mintamos, ¿no? Y Claro, la entrevista de San Jerónimo llegó una fecha por fuera de todo. sí, no, No había aparte, vuelo chicos, ahí en el medio. no, pero aparte un día de lluvia, pero claramente el mejor familiar que comí en toda mi vida de salami y queso, lo voy a seguir recordando, chicos, al que esté por Mirá San que Jerónimo Moscardi Sud. es de Tandil, Ojo. Si Uy, cree porque que acá- debatamos, Ojo. debatimos Si, Él se si siente salimos con este autoridad en tema, ese no, si aspecto. salimos con este tema no Mundo terminamos más. picado grueso vamos a hacer y Sí, debatimos. sí, sobre él salames es y de todo el Tandil, tema. entonces Vamos, se siente fuerte. después seguimos charlando. Bueno, pero volviendo un poco al mercado, porque yo me voy mucho de Sí. tema, tengo este problema. Es un gremio, sí, en donde en general se han visto pocas mujeres. Últimamente se ve mucho más, pero en realidad en roles mucho más de research. Muchas chicas portfolio manager en Buenos Aires. Es impresionante la cantidad de chicas muy buenas. Yo creo, y esto es una interpretación mía, que las finanzas muchas veces tienen como ese lado muy emocional, ¿viste? A nadie le gusta perder. Sí, no, tal cual. Y si perdemos un peso, nos destruimos mucho más que si ganamos 10 centavos, digamos. Claramente, es como, ¿por qué no me fui Buenísimo. antes? ¿Por qué no salí? Y creo que en ese sentido nosotros somos como bastante más emocionales. Hay de todo, también tenés gente, pero se ve mucho, por ejemplo, eso en el programa NOR. Nosotros tenemos un programa de nuevos operadores. Sí, habló, creo que uno de los chicos que había trabajado en alguno de los agentes, pero explícalo nuevamente. Es un semillero, básicamente. O sea, cuando arranca Rofex, vamos a volver años luz atrás, fines de los 90. O sea, cuando
Ustedes piensen también que Rofex estuvo prohibido un montón de años, o sea, el que se llamaba Mercado a Término de Rosario, en su momento Mercado de Productos Agrícolas del del Rosario. año 29 creo que es. Claro, exacto. 1909. Gracias. Anterior, Sí, era 1909, tengo Sí. 300 Datos. viromes desde 1909. Y Hicimos y el video después, de los 100 años, ¿te acordás? claro. Ah, sí, hicimos. No, Y ya pasaron esperemos unos que no lo cuantos años encontremos. del Esperemos video. que no lo encontremos ese video. Está en YouTube. Y, ¿en serio? Bien. Y Buen dato, Redrado, Buen dato. esto es muy grosso, porque Redrado, cuando empieza a ser presidente de SNB, estamos hablando, o sea, presidencia de Menem, o sea, la mitad de tus oyentes no estaban disfrutando esas bondades del Carlos. Él, cuando empieza a ser presidente de SNB, venía como muy Golden Boy, con la cabeza como muy abierta. Para y algunos del mercado igual ahora hay un regreso. ¿Sí? Sí, sienten que Massa de alguna manera representa un poquito eso, alguna gente. Por eso creo que todo se relaciona, ¿viste? Vos dijiste todo está escrito, entonces de alguna manera justo estaba hablando de esto. No, y aparte justo Y- Redrado, viste que se escuchó un poco el nombre, y Redrado tuvo como dos momentos muy grosos para Rofex. Que nunca pensé que íbamos a hablar de esto, pero Redrado, siendo presidente de CNB, vuelve a autorizar los mercados a término. Tanto Matva como Rofex en su momento, ¿sí? Porque hasta ese momento eran 2 empleados y que iban a un puerto a chequear si se habían bajado en un camión. Realmente era tremendo. Ahí empieza un poco el mercado. Piensen, época de 1 a 1, se negociaba toda soja en dólares, o sea, no vamos a conversar sobre la convertibilidad. Y ahí los mercados de futuros como que se tienen que rearmar, porque imagínense, los márgenes eran en dólares, las diferencias eran en dólares, y vinieron todos a decir, ok, yo te dejé dólares. Y no, pero te voy a especificar 1.40, todo lo que pasó en ese momento. 2001, que ahí fue cuando surge la idea de hacer el contrato de dólar futuro, Exacto. que ahora hasta ese momento claramente no tenía ninguna razón de ser. Y ahí se empieza como a reorganizar, obviamente un montón de años a quebranto. La bolsa de comercio, por suerte, estuvo ahí un poco en la historia. Y en el año 2004-2005, Redrado, siendo presidente del Banco Central, se hacen agentes de Rofex. O sea que Redrado viene por segunda vez a ser como a aparecer de vuelta en la historia. Y obviamente que el Banco Central, haciéndose agente de un mercado de Rosario, O sea, imagínense. sería como un ciudadano eso. ilustre para Rofex. Para sí, yo siempre lo menciono como Cuadro de ciudadano. honor. Ya, como un ciudadano ilustre para Actualmente Rofex. presente en diarios y revistas por otros temas. Diversos que podemos charlarlos, no tengo No ningún son del problema. mundo pero- finanzas. Pero no son del mundo mezclemos, finanzas. Por favor, no mezclemos. No, bueno, pero imagínense que después de que el Banco Central se hace agente, más o menos 2005 tiene que haber sido, si no me falla la memoria, yo todavía estaba en tesorería, empiezan a entrar un montón de bancos a ser agentes. Y ahí es como realmente como empieza el mercado como a arrancar verdaderamente todo lo que es la operatoria fuerte, ¿no? Con un jugador importante Sí, como el Banco Central. Con el Itaú, con el Deutsche. Es como que eso nos ayudó a... Los bancos que Lo debe haber arrancaron. comentado No, en verdad Brutinho, estamos lo seguí, hablando debe haber con hablado Nacho de que eso. tiene la pizza y por eso le estábamos... Yo pensé que claro, estaban no, haciendo no es que estamos... redondee. No, y- en algunos minutos ya tenemos la pausa que nos Y exige ahí- la radio, pero podemos continuar unos minutos más. Bueno, Bueno, que entonces nos continúe. comentabas que se suman bancos muy importantes. Le damos ingreso a Carolina y nos cuenta un poquitito qué es la cámara compensadora. Sí, parece de un cuando mercado suman los cómo bancos yo ya funciona? venía... Yo ya era histórica más Bien, o bien. menos ¿Cuándo? en Bueno, el mercado. Bueno, esa es otra historia. Yo soy de Cañada de Gómez, por las dudas, sí. bien. Muy bien. Vale Bien. la pena aclararlo. Hay diferentes localidades Sí, representadas. estudié Sí, en sí. la UNR Contador y teníamos una materia optativa, bancos, bolsas, mercado, no sé si la tenían ustedes. La daba Conieta, Miguel Conieta. Claro. Y después no me acuerdo. Y Un funcionario de MAP. Sí. claro, fue gerente Sí. de MAF hasta 2009, me parece, Sí. por ahí. Bien. Ujú. Y vos, Carolina, también te viniste a estudiar Me con vine a la estudiar. idea de quedarte también en Rosario. Creo que mi sueño, pero no sé por qué, era trabajar en un banco. ¿no? Pero bueno, viste, Bien. uno En tiene el unos subsuelo que imaginarios. dejó En el Inés. subsuelo, que como En no el te avisé. subsuelo que No, dejó no Inés. te avisé y te No recomendaba. en Cañada de Gómez. No. No en Cañada, eso lo tenías claro. Eso lo tenía claro, Bien. sí. Y una vez caminando por la facultad veo no sé si existen todavía los transparentes, ¿viste? Donde están Sí. todos los anuncios del programa de formación de la bolsa. Entonces, bueno, miro los requisitos, estudiante avanzado, yo, bueno, voy con mi
con mi currículum, bueno, todo lo que había que presentar. A la bolsa me presento y empecé a hacer uno de los primeros, qué sé yo, comercio de grano. Había unos cursos que viste que había, los primeros son, digamos... Operador de granos, Claro. era el más común. En el programa hay una primera parte que todos los que se anotan lo hacen y después hay un examen y van quedando. Así que, ¿Llegaste a bueno, las lecturas? ¿Llegaste a participar en las lecturas? ahora te cuento. No, lo que pasó es que, bueno, tengo una hermana que también estudiaba contador y trabajaba ya en un estudio que le hacía, era el auditor externo de Rofex en ese momento. Claro. En un momento, no sé por qué, mi hermana comenta que tenía una hermana que se estaba por recibir de contadora, le pregunta el contador, dice, ¿y qué tal es? Y ¿viste esas frases que lo más amoroso que puede decir un hermano es mejor que yo? Le dijo mi hermana. Una genia. Que me Pero trae ella el es buena. Ella es una genia. Está bien. Y le dice, tráeme el currículum de tu hermana. Porque Rofex está buscando una persona para fiscalización. Había salido una resolución nueva de la CNB, era un chino. Bueno, había que ayornarse a las nuevas regulaciones de CNB y bueno, y me contratan a mí para que haga el checklist a ver si cumplían con todo lo que pedía CNB en ese momento. Así que mi primera semana yo no entendía, imagínate en la facu no veíamos nada, ¿no? Yo no entendía ni de qué se trataba, digamos, algo de las bolsas, pero de mercado de futuro, nada. En ese momento había re poca información. Estamos hablando de qué estaba en años, Lecturas más o 1. menos. ¿Qué fue, En 99? Lecturas 1, que lo había un trabajo de Diego, de Fabio ¿Pero vos en qué Guino. año entraste? Sí, 99. 99. Está sí. bien, para que nos Año. ubiquemos en el Sí, tiempo. al tiempo. Sí. Bueno, estamos Y- todos en la misma edad, más o menos. Sí, ponele. Y así que bueno, aprendí, fui pasando, qué sé yo, de fiscalización, entrega, operación. Viste, haces un poco de O todo, sea, éramos 15. También entraste muy joven. Era la única mujer, éramos poquitos, digamos, vi toda la transformación, hoy somos 400, no sé. Claro, pero Vos después decís, se sumó eso, hoy, ¿qué le Marta recomendás a también. un joven? Que haga mucha experiencia, que trabaje mucho. ¿Viste? Digo, yo es el único trabajo que he tenido en toda Claro, mi claro, vida, no. pero fue como Sí, pero hicimos muchos de en todo. uno. De todo. Hicimos de todo. Y lo seguimos haciendo porque no sé No, y mañana en un con qué ámbito que mercado nos tiene vamos a encontrar. desafíos, porque Todo el creo que tiempo. un poco lo que Todo expresaba el Inés tiempo. era que lo que uno ve de afuera, lógicamente sin pertenecer, teniendo relación pero sin pertenecer, es que siempre tienen un desafío nuevo y sobre todo nos había contado Alejandro Lenzi que pasó también el tema de que habían tenido el proyecto para hacer futuros de CCL, para hacer de criptomoneda, entonces es como que además de que el lugar es lindo para trabajar en cuanto a las comodidades, también está el tema de que te vas renovando porque tenés nuevos productos y nuevos desafíos que todos los días te van dando como un alimento para que de alguna manera se renueve la adrenalina y puedas tener ganas de ir a trabajar y de crear. Sí. Diferente a hacer asientos contables y tener que poner en un plan No, de con todo cuentas. respeto al que hace asientos contables. Pero no por una cuestión cualitativa del trabajo, sino por No. una dinámica que es siempre estructurada y que siempre se reitera. A ver, no hay un año que es igual al otro. Para el que necesita estructura es tremendo. Para los que no nos gusta la estructura es un sueño. Porque imagínense que nosotros hemos pasado absolutamente por un montón de situaciones de estadios y en el medio se han sumado empresas. O sea, nosotros éramos un grupo chico de 60 personas y de pronto se compró una empresa de tecnología que es Primary, y después se compró otra empresa de tecnología que es Sesco, que hacen sistemas de back office. Y después otra empresa de sistemas que es Matriz. Y ahora estamos con el tema de Lumina, que son unos chicos que son argentinos, pero están en México. Y la verdad que te pasan dos cosas. Primero, que te empezás a relacionar con personas que hacen algo absolutamente nada que ver a vos y te enseñan muchísimo. Porque la verdad que yo jamás pensé que iba a terminar viendo o sea, cómo hacer cuestiones, no sé, ágiles, ¿viste? De organización. Súper interesante eso. Que es buenísimo. Las metodologías ágiles es algo absolutamente disruptivo y adaptarlo es disruptivo. Y segundo, que a mí me parece como... Y te encontrás realmente con personas con otras profesiones, con otras vidas, con otras historias. Y a mí que, como verán, me cuesta bastante conversar con las personas. Me fascina eso de decir, che, a ver, ¿y vos? ¿Qué te gusta de esto de la empresa? Me parece súper interesante charlar, pero qué sé yo, con gente que hace Scrum Master, por ejemplo. Yo ni sabía que existía eso. Y empezás como a charlar
y la gente te suma mucho, especialmente las chicas, ¿sí? A mí me pasa mucho de que las veo, viste, que entran como medio como, che, ¿y a dónde me estoy metiendo? Y en general siempre han sido lugares en donde las mujeres hemos tenido un rol bastante decorativo, digo, o sea, es un gremio un poquito machista, por no decir muy. ¿Cuánta gente iba al recinto de operaciones? 170 personas. ¿Cuántas mujeres? Tres mujeres éramos. De que para colmo, nada, se casaban, tenían hijos, se iban, volvía otra. O sea, éramos 3 mujeres, entre 160 170 hombres. Y estaba como bastante normalizado eso, ¿viste? De que seamos pocas y estaba todo perfecto. Y es interesante cuando van entrando mujeres al mercado, por ejemplo, en sistemas se ven muchas más chicas de las que se veía antes, pero no siendo el rol de analistas, siendo desarrolladoras, digamos, teniendo roles importantes, sigue siendo bastante... O sea, nosotros en el mercado, que es solo mercado, o sea, sin las empresas de sistemas somos mitad y mitad de hombres y mujeres, de los cuales la edad son el gran porcentaje de los empleados de Matbarrofex, el 80% tenemos o sea, el promedio son 39 años, 40. Entonces, es una empresa muy joven, donde el gerente general de la empresa es muy joven también, y que era gerente a los 28 aparte, o sea, una cosa demencial, uno lo piensa ahora y decís, qué locura, a los 28 años ya era gerente, o sea que nosotros lo hemos acompañado toda esta vida, pobre hombre, y empezás se empiezan a charlar un montón de cosas que antes eran incharlables. O sea, hay un montón de cuestiones sobre el lugar de la mujer, sobre el respeto que te tienen sobre tu opinión. Hay mucho más cuidado sobre ciertas palabras, sobre ciertos gestos, que antes era como estaba muy naturalizada la guasada, el chiste. En el recinto eran de 10 cosas, 9 eran chistes obviamente de hombres, ¿no? Sí. Fálicos, por decirlo de alguna forma fina. Y eso, a vos te das cuenta cómo va cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos mismos hombres que hacen todos estos chistes ahora tienen hijas, mujeres, a los cuales les dicen, che, papá, eso no es gracioso, eso no se dice, ¿sí? Entonces ha mutado un poco todo. Hay como... hay otro respeto, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que a mí me resulta más interesante? Que no están esperando que nosotras seamos como los hombres, porque en un momento pasaba eso. Vos tenías que ser... Que se dé vuelta. Digamos. Claro, viste, vos no podías llorar, vos tenías que ser así, tipo, si vos te querés bancar esto... ¿Me entendés? O sea, o gateabas o tenías como que ser como muy fuerte. Y se da como estas... Continuamos en Mundo Finanzas, 20:54. Bueno, nos salteamos, hicimos una pausa más larga porque fuimos a conversar con las invitadas, a comer un poco. Y bueno, ya obviamente han pasado los anuncios de Massa, con los cuales el mercado esperará mañana. Como veníamos escuchando a María Inés, una de nuestras invitadas, junto con Carolina. Carbonell, Carolina, Gutiérrez, Marinés. Bueno, se nos ha pasado. Entre otras cosas, podemos decir que los 4 ejes que marcó el nuevo ministro son orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. Eso fue lo que prometió. Dentro del orden fiscal se cumplirá la meta del 2,5 de déficit establecido por el presupuesto. No se utilizarán adelantos del Tesoro por lo que resta del año y rige el congelamiento de la planta de Estado en todos los sectores de la administración pública. Eso, bueno, lo había anunciado Batakis, eso continúa. Con respecto a los subsidios, 4 millones de hogares renunciaron a los subsidios, entre los casi 10 millones de hogares que sí pidieron el subsidio. Bueno, esa fue superávit comercial. Vamos a controlar abusos en importaciones con mecanismo de triangulación. Y se apropiaron de los dólares de las pymes y los usuarios para otros fines importantes. Y dentro del fortalecimiento de las reservas, adelanto de exportaciones con cadenas de valores de la pesca y desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes. Bueno, eso dentro de una conferencia que dio el nuevo ministro Sergio Massa a las 20 horas. Terminó hace unos 15 minutos. Y bueno, veremos cómo los analistas ven
este comienzo del ministro Sí. de cara al fin de la gestión de Alberto Fernández, de acá que terminará en diciembre del año que viene. Hoy los mercados se habían comportado con bastante cautela. Nos habían contado, Inés, no, había dicho que el ROFEX tuvo mucho movimiento, pero en general los mercados habían tenido bastante cautela hoy. Sí, hoy fue una rueda, te diría, relativamente normal, o sea, de unos 400.000 contratos, con bastante volatilidad en los precios, eso es lo que se está viendo desde el lunes. Pero en general los mercados siempre se anticipan un poco, o sea, no es que estaban esperando las medidas, hace 2 días que están circulando por cuanto grupo de WhatsApp. Obviamente que no es lo mismo la confirmación, pero Claro. un poco la línea que estaban esperando de Massa me parece que es un poco lo que anunció. Mañana puede pasar cualquier cosa, igual porque Argentina es Argentina. Pero se vieron 3 ruedas de buen volumen. Vamos a ver qué pasa el resto del mes. En lo que va de la semana. Bueno, Sí. hacemos como una mini presentación para quienes se suman y quienes arrancan el programa. María Inés Gutiérrez, es gerente de operaciones en Matva Rofex, nos viene contando sus inicios y su juventud dentro de Matva, santafesina ella, Por supuesto. por supuesto, y Carolina Carbonell, cañadense se dice, Sí, cañadense, sí. oriunda de Cañada de Gómez, responsable de sustentabilidad del grupo Matva Rofex, porque mi madre nos está escuchando y me preguntó quiénes eran las Muy bien. invitadas, a quien le mando saludos, siempre nos Le escucha. mandamos saludos. Sí, y a Juan Pablo Martínez, Un abrazo y que a Juan. Que es también nuestro está, oyente, sí. por Sí, supuesto. y a y- mi amiga Sole, que me acaba de mandar un Bien. mensaje, una foto. No todos están escuchando a Massa. Y me manda Bien. una foto. Muy bien. Es una genia. Muchísimas Gracias, Sole. gracias. Bien, Muchísimas gracias. y me había quedado una pregunta pendiente. ¿Ustedes se hicieron amigas ahí? ¿Son amigas o son compañías de trabajo o se llevan bien? Amigas no. Amigas no. O sea, Sí, el 20 de sí. julio no se saludaron. Sí, hoy nos estábamos acordando, hoy, ayer, no sé, pues estábamos preparando la entrevista. Ah, muy y bien. nos acordamos anécdotas. ¿Te acordás cuando estudiábamos portugués? No sé por qué en una época, años Pero estudiando rendimos portugués. juntas portugués Yo nosotras. creo que teníamos como un imaginario que en algún momento la BMF en ese momento nos iba a comprar. Ahí va. Quisieron Eh, convencer de eso también. Sí. Entonces Bueno, pero empezamos a había estudiar una época que era muy portugués. importante el Mercosur y Sí. sobre todo lo que fue el inicio del 2000 al 2010 estaba muy en boga estudiar portugués y algunos se animaban al mandarín. Sí. Sí. Está bien, pero- Que después, Ellas lo hicieron por un rumor, menos mal que no se Pero rumoreaba. que estudiamos, una empresa pero rusa. rendimos certificado internacional en Santa Fe. Nos fuimos a Santa Fe, literal. No me había Sí. olvidado de eso. Sí, dormíamos en la casa. Fuimos a la casa Sí. de mis padres a dormir, Sí. sí. Y rendimos el examen En Santa Fe. en Santa Fe, pero estudiamos. Sí, porque en ese momento era la Universidad Nacional del Litoral que tenía el permiso, no sé ahora honestamente, y te certificaban, te mandaban en papel, obviamente, desde Sí. Brasil. Ella le fue bastante mejor que a mí en el examen. Yo no me acordé cómo se decía cadeira, que silla en portugués, nunca más me lo voy a olvidar Y en no. mi vida. No era un portugués orientado a las finanzas o al... No, nuestra profesora era profesora de alemán en realidad, Ah. era brasilera, ella, ¿te acordás? Se había enamorado de un rosarino en una playa en Camboriú, seguramente, no Todo seamos muy raro, muy ¿no? creativos. Era economista el marido, yo me acuerdo de toda la historia de ella. Y ahí, y era muy gracioso porque era como un grupo rotativo en donde iba entrando y saliendo gente hasta que en un momento la empresa dice, bueno, ¿van a hacer algo con tanta clase? Digamos, que sirva para algo. Estaba en toda la época de una soja sudamericana, y era un proyecto entre la BMF, que era la Bolsa de Mercaderías de Futuros de Brasil, con lo que en su momento era el Chicago Board of Trade. Y nosotros dijimos, chau. Igual yo pegué un viaje a Brasil, gracias Yo a fui, eso. Vos Y también. amorticé mi portugués. Es más, yo fui también gracias a ser mujer. No sé por qué el gerente en su momento dijo, no, tienen que ir mujeres. Ah, bien. Y yo armé mi bolsito y me fui conocí San Pablo gracias a eso. Sí. Divino, hermoso. Ahí el ciudad. género excluyendo a los A masculinos. mí el género Sí. siempre me sirvió. Yo no tuve ninguna desventaja por ser mujer, todo lo contrario. Fíjense, ay no, queremos una mujer en la mesa, excelente. No, este año queremos que viajen mujeres, pegué viaje a Brasil, pegué viaje a Chicago. No, yo la hice muy bien. Ahora estoy como más centrada y ya dejo que el resto de la gente no, pero viaje. igual son mercados que me parece importante que pues, alguien que trabaja en el mercado No, lo que te abre la cabeza, Sí, San conocer Pablo una y- bolsa de otro y lugar. Chicago son referencias. No sé si era la época que había un proyecto común de que se fueran formadores de precio Argentina y Brasil. No sé si fue en ese Fue momento. en esa época. Sí. Claro.
Bueno, hoy quedó muy lejano, pero en ese momento parecía posible. Más que había un tema de la inclusive. soja medio sustentable, que había un tema todo con soja sudamericana. Nosotros pensamos que Brasil es como un monstruo en todo lo que es commodities, pero el mercado, la bolsa de Brasil no negocia mucha soja, como uno piensa. Es más una percepción que nosotros tenemos, como un mercado mucho más fuerte en lo que es valores, no es tanto de los commodities. Explícanos un poquito, ¿sí? Eso te iba a preguntar. A mí me llamó mucho la atención, investigando un poco, yo caigo a la BMF, que igual es un lugar espectacular, te digo, Hoy quedás- B3, hoy B3. Hoy B3, sí, porque se fusionaron con una cámara compensadora y Hoy con... son ellos son Sí, se fusionaron con el mercado de únicos. valores, Todo, digo, compraron todo. Sí. vamos, monopolio, Bueno. Creo que Argentina tiene la particularidad que hay demasiados mercados Claro. para la cantidad de inversores que tenemos. Claramente. 4 mercados. Y sí, porque vos pensás que tenés el mercado abierto electrónico, que MAE. es todo lo que es MAE, que es todo lo que es spot. O sea, la típica, ay, cuánto se operó en el spot, lo hacen en MAE, más tienen una rueda de derivados, una rueda de futuros, y tienen todo lo que es bonos, títulos públicos, ONs, pero la verdad que mermó bastante el operatorio. Ellos tenían una operatoria bilateral, se llama, y tienen una operatoria también de tipo garantizada. El MAE fue formado por bancos, ¿sí? Y los dueños son bancos. Y lo manejan los bancos, ¿sí? O sea, es como bastante un grupo. Después dejaron entrar un poco, pero una de las particularidades que tuvo Rofex en su momento respecto de MAE era que muchas veces lo que sucede es que los bancos terminan estando todos del mismo lado del mostrador. O sea, hay restricciones a la posición global neta, un montón de cuestiones. Entonces, Rofex, a tener muchos exportadores, a tener importadores y público como que puede estar del otro lado, porque vos siempre en un mercado que necesitas el que tiene el riesgo y el que quiere asumir el riesgo, obviamente. Y muchas veces con los bancos lo que pasa es que están todos medio del mismo lado del mostrador. En cambio, el exportador, digamos, necesita cubrirse, por lo tanto, es el que vende. Entonces, digamos, los importadores necesitan una cobertura porque van a necesitar dólares para pagar. Digo, parte del bien de la economía real. Uno a veces cree que los mercados son como una cosa impresionante, pero en realidad hacen a la vida diaria de cualquier pyme, de cualquier empresa. Pero volviendo un poco a la BMF y básicamente ellos se focalizaron muchísimo más en todo lo que es valores, ¿sí? B3. Y lo que es commodities es un mercado sumamente pequeño en lo que es futuros. Están los exportadores. Digo, en Brasil, que uno Sí. siempre cree que Brasil es como un monstruo. No. Sí. Es En volúmenes lo es. Sí, pero no se comercializan los mercados de futuros como nosotros pensamos. Claro, tanto. pero la producción brasilera en esos general se mercados de negocia en commodities. Chicago. Ah, bien. Se Se negocia en Chicago. vende, se vende en Chicago la producción brasilera. O sea, la cobertura la hacen directamente en Chicago. ¿Y físico tienen? Sí, tienen físico. Sí. Ah, bueno, sí. Y Sí, el, sí. Pero el mundo, el ecosistema que hay corredores, exportadores y Ellos venta de tienen productores una de acopios, estructura o- absolutamente distinta a Argentina, pero creo porque Argentina es como Distinta al mundo, digamos. exactamente, nosotros somos el problema, no el resto. Ellos se manejan con brokers, ¿sí? O sea, son grandes brokers, lo que acá sería como la liga integral, ¿sí? Sí. Son 4, 5, la mayoría son bancos. O Bien. uno muy grande es López León, digo, son pocos, ¿sí? Que tienen como una especie, el control de riesgo que acá en Argentina lo hacen los mercados, lo hacen las cámaras compensadoras, ya lo hacen los brokers, digamos. O sea, hay como una interfaz entre los mercados y los clientes que son estos brokers. Son gigantes y son poquitos, ¿sí? Son empresas mega gigantes. Y ellos tienen sus propios sistemas de negociación. Recién nosotros estábamos charlando sobre el sistema de negociación de Rofex que se llama eTrader, que yo soy como muy fan del eTrader. En Argentina los sistemas los ofrece el mercado. Entonces, por ejemplo, MAE tiene lo que se llama Ciobel, nosotros tenemos eTrader, Bima tiene una aplicación llamada Millennium, que es del London Stock Exchange en realidad. O sea, lo venden ellos y también lo tiene la bolsa italiana. Está muy bueno Millennium, a mí un Stock sistema Exchange. muy lindo. Lo tiene la bolsa italiana porque la dueña de la bolsa italiana es el mercado de Londres. Claro, por O eso. sea, obviamente le da Bueno, todo que ahora un- también se todo. compraron todo lo que es Thomson Reuters. Claro. Digo, o sea, Sí, sí, se van sí, como... sí. Son Se multinacionales. van como metiendo Se un puede poco. descargar de la página, el eTrader. Sí, Página de pero Matt necesitas Barrofex. Java. Está bien.
Hay un manual de uso y una forma de Tenemos todo. descargarlo. Sí, es más, tenemos una página que se llama Remarket, Ujú. que es todo un sistema de todos los sistemas que ofrecemos en Rofex, pero en simulación para que la gente aprenda. ¿Cómo se llama? Remarket. Remarket. El lunes que viene vamos a darle un taller a chicos de cuarto año del Superior de Comercio. Le vamos a enseñar, Meme les va a enseñar a operar en... Yo fui al Interesante. superior, ¿Vos fuiste al Superior? fui al superior, Uy, es pero como una secta los que fueron al superior. no había cursos con la bolsa en esa época. Bueno, es que es a propósito Estamos un poco, ¿no? empezando el... Y me parece muy bien porque a lo que decías al principio de lo aburrido que son los asientos, yo me sentí muy identificado y obviamente para quinto año ya no quería ver más un balance ni un asiento porque es tanta la contabilidad que a uno le dan, tan perfectible que es el asiento, no puedes errar en nada, no se puede borrar, era la frase, no se puede borrar. Yo decía, pero ¿cómo? No se puede borrar, se corrige abajo con un asiento. Uno se termina cansando y termina eligiendo otra carrera. Bueno, mucha gente estudió, pero también mucha gente no quiso estudiar. Blockchain, no iba a decir, la meto así en el medio. Claro, no existía en esa época. Vos sos muy joven. Igual es muy interesante los fundamentalistas del Superior de Comercio. Sí. Yo tengo toda una teoría, justo hablábamos ayer con Bruno Viñolo, también Que él ex fue, sí, alumno sí. del Claro, Superior de exactamente. Comercio. Tenés los dos grupos, digamos, el que siguió la carrera dijo, che, qué bueno haber ido al Superior de Comercio porque la primera y segundo año no estudié. Y los que son artistas plásticos, digamos, que ya en cuarto año querían No, de hecho, directamente tirarse el palomita, intendente de ¿no? nuestra ciudad fue el Superior de Comercio, Sí. como ejemplo. El presidente Malva Rofex. El presidente Manuel Roth, El tenemos El El gerente gerente. general. muchos casos, sí. Así que nada, el lunes vamos a hacer una actividad con ellos. La idea es bajar un poco y que sea como un entorno medio de juego, un poco lo que en su momento era el Citrabur. No sé si ustedes llegaron al Citrabur en el colegio. Que era como una especie de juego bursátil que te acercaba un poco al mundo del mercado de capitales. Sí, porque eso te iba a preguntar. Vos decías, bueno, ahora las chicas se están acercando, hay muchas más mujeres. ¿Cómo se hace para, de alguna manera, atraer no solo a las mujeres? A todos. A Sí, todos. a los jóvenes sobre ¿Cómo todo. se atrae al Sí, mundo? bueno, esa es una pregunta que venía desde la sustentabilidad, es como que te empezás a cuestionar. Igualmente el programa NOR siempre apuntó a eso, es como que siempre lo hicimos de manera intuitiva, digamos, de pensar en el largo plazo, de cómo mantener, hacer sostenible, de que haya nuevos traders, de que más gente entienda. Porque ¿qué pasaba? Siempre fue la pregunta, ¿dónde vamos a buscarlo? ¿A dónde invitamos? ¿Dónde están los NORS, los nuevos operadores? ¿A qué vamos a la facultad, a las ciencias económicas? Digamos, los vamos a buscar, ¿a dónde los vamos a buscar? Y los tenés, creo, por todos lados, porque de hecho cuando hacen las entrevistas, tenés chicas y chicos, digamos, de los más diversos. Capaz, me acuerdo, me contaste de la concesionaria. ¿No Ay, había uno? no, bueno, Un yo he chico tenido trabajaba de en una todo. concesionaria, como tenía Yo he una- tenido de todo. Sí. Yo, a partir del 2015 tuvimos un programa que era Nuevo Operadores Rofex, que la idea era satisfacer por un lado la demanda de nuestros clientes que te decían, no, yo la verdad que opero pocos futuros porque no tengo nadie que sepa qué hacer, como igual eso te lo siguen diciendo. Y por el otro lado decíamos, che, hay tan poca educación específica de esto en las universidades, ya habíamos hecho lo que ahora se llama la MTR School, o sea, nosotros tenemos como toda la parte de capacitación, que también la bolsa hace lo suyo, y trabajamos en conjunto. Dijimos, bueno, ¿dónde podemos ir un poco más? Entonces armamos un programa en donde entrevistamos, pero de todo. O sea, nosotros hemos tenido chicos que tenemos, o sea, que hoy en día siguen en el mercado, porque uno les va siguiendo la carrera. Son como en cierto modo tus pollos, ¿no? Ah, sí, algunos. Hay una Ahí. orgullo ahí Voy a en- saludar a Martincito, ¿viste? que hoy justo hablé, que es de Galvez. A mí me llamó mucho la atención su historia. Él estudiaba contador en Santa Fe, es de Galvez, pero es Galvez no Villa Borda, No, sino Galvez, la ciudad de Santa Fe, Galvez, la sí, ciudad sí. de Galvez. Tenía 21 años, o sea, y cuando dice, che, le decimos, che, pero en ese momento tenía que ser presencial, tenían que vivir en Rosario. Y dice, no, yo ya hablé con un amigo que me tiene un colchón en su departamento para que yo me venga. Yo dije, loco, esos son ganas. Son ganas. Y yo conocí a un chico de Santa Fe, Germán Marín, que escribió un libro sobre opciones. Es muy bueno su libro de opciones financieras. Lo conocí en realidad casualidades de la vida. Trabajaba con un amigo mío en el casino de Santa Fe. O sea, nada que ver. Y me dice, che, va a ir Martín. Lo tendrían que ver. O sea, recién traído del campo. Este rubiecito, bien rubiecito, descendiente de alemanes directamente. Y yo lo veo ahí y digo, che,
qué locura esto. Y después había unos chicos que no los voy a nombrar porque igual siguen siendo clientes, pero pues no vamos a exponerlos. Vamos a cuidarlos. Vamos a decirle Facundito, para Facundito. él lo va a entender. Que él se levantaba a las 6 de la mañana, ¿no? Agarraba, compraba al por mayor, venía al programa, no, quiero hacer la aclaración, y quería ser trader. Agarraba, compraba frutos secos y los fraccionaba. Año 2017, digo, cuando empezó toda esta onda de los frutos secos. Entonces se levantaban con el hermano, me pareció espectacular. Se levantaban con el hermano, fraccionaban y salían de recorrida por los kioscos. Entonces vos decís, che, hay como... Bueno, para mí Rosario tiene como esa particularidad, el espíritu emprendedor que se ve en Rosario, no se ve en Santa Fe claramente, y volvemos a por qué terminé viviendo acá. Y eso, y entonces, qué sé yo, un chico que tenemos médicos, hay un médico que está muy metido en el mundo cripto, que él salía de la guardia, entonces tenía guardia a la noche, se levantaba, se ponía a operar. Pues, qué locura, qué inconsciencia, ¿no? que vos estás seguro de lo que vas a hacer, le decía. Bueno, pero invertía con plata de él, así que... No, porque la idea del programa... Inconsciencia era si manejaba plata de terceros. No, el tema es así. ¿Cómo funciona el programa NOM? Rofex da fondos para cubrir No, pero márgenes. el que se ponía a operar ¿Sí? habría empezado antes por motus propio, el médico. No, bueno, sí, pero el pobre paciente no podía saber que este señor había Claro, estado... había estado Pero tradeando no toda gastaba la mañana. plata del Tradeando con la paciente, no, pantalla pero acá. no gastaba El la problema- plata del el problema paciente, no era era- lo que ganaba él. Así que el riesgo era a cargo propio. yo El pensé problema no era la todo. plata, sino la falta de sueño del médico, digamos. Bueno, está. Y así, después tuvimos una chica, y mujeres siempre muy pocas. Siempre se presentaron muy pocas mujeres. ¿Sí? Y eso Ahí te siempre- tengo que hacer una pregunta difícil, porque las mujeres no toman riesgo o porque no se presentaban. Yo tengo mi teoría. Me parece que también hay un tema cultural de la mujer con respecto a la economía y de las finanzas. Es como que, a ver, no sé, en sus familias, ¿cuántas mujeres como que participan de las decisiones financieras, económicas? Ahora un poco más, pero si vos mirás nuestras abuelas, madres, digamos, es como que eso es de un tema de hombres, es como cultural, la mujer no... Entonces... es para ahí más difícil que se acerquen a los mundos financieros. Te pregunto, No, Carolina, ¿cultural argentino o cultural mundial? creo que es mundial. Bien. Creo que es mundial, sí. De hecho, ¿cuántos Pero Nobel? porque la ¿Ustedes saben mujer cuánto- está acostumbrada, vos decís, históricamente a la estabilidad y el mercado es un ámbito de riesgo, o porque crees... Porque la mujer para mí se ha quedado en el hogar, digamos, Claro. es como gobernar. Sí, Bueno, como, no es nuestro caso. No, Claro, entiendo, Bueno, pero, entiendo lo a que dice ver, Carolina sí. a lo que se ¿Cuántos refiere. Nobels de No, vos querías mujeres tomar riesgo, porque Nobel dijiste de el asiento economía no, conocen? así que Bien. Dice ¿Cuántos Carolina, Nobel ¿cuántos Nobel de economía hay? conoces de mujeres? no conozco. 2. Bien. 2019 y no sé, un anterior, y por temas de pobreza y bienes comunes. Como que no es un ámbito donde la mujer, digamos, domine. Es como, en la medida, yo creo, más mujeres se vayan, pero esto es educación financiera, tenés que empezar mucho antes. Claro. Tiene que haber como un empoderamiento femenino a través de las finanzas. Bueno, pero eso se aplica en otros rubros, porque presidentas tuviste a Cristina y tuviste a Isabel Perón en algún momento, pero no por haber ganado una elección, sino por una continuidad. Y si vos lo pasás al mundo de la justicia también, en la Corte Suprema, que tenés 2 mujeres en la nacional y en la provincial una. María Angélica. Sí, ministras, Claro. ministras O sea, de Economía. no es privativo de las finanzas en ese aspecto. No, pero bueno, es, digamos, no, como que no está interesando demasiado a la mujer. Quizás porque la mujer como está en otro, digamos, es mucho, digamos, hay características. Probablemente de nuestra generación, sí. Una Claro, educación como entiendo que hay mucho una más ruptura patriarcal, Sí, obvio. sí, Hay una ahora ruptura sí, Uno ahora viene de sí. una ecuación como muy patriarcal, en donde probablemente mi mamá no sabía nunca si mi papá, o sea, cuánta plata ganaba mi papá, seguramente, y le daba plata para que mi mamá vaya al súper, o digo, hay como toda otra situación. Del programa de NOR, específicamente de las chicas a las que yo les he preguntado, muchas me han dicho, una frase que a mí me llamó mucho la atención era, no, porque pensé que no iba a entrar. Me parece que las mujeres somos menos caraduras en ese sentido, menos arriesgadas, y nos molesta un poquito más el no y el rechazo, por decirlo de alguna forma, y se han quedado con esa sensación de
el trader es hombre y que tenés que ser como calculador y sin saber demasiado qué significa o qué implica. Y se anotan pocas mujeres. Y mirá que vamos, y mirá que buscamos, charlamos en la bolsa, porque en los cursos en general son siempre muchas más mujeres capacitándose. Yo doy clases en la bolsa de comercio, ¿no? Y en general son muchas veces más mujeres que hombres tomando cursos. Y cuando vos le decís, ¿por qué no tratás? No, porque no creo que eso sea lo mío. Hay, quizás, no sé si algún día la podrán entrevistar, no sé si conocen Mujer Financiera. Yo la sigo en Instagram, Sabrina Castelli. Bueno, es una chica, digamos, es referente hoy, la siguen por 300.000, no sé, hará 2 meses, no sé hoy cuántos seguidores tiene. Pero es increíble cómo la siguen las mujeres, sobre todo. Es una chica de Buenos Es Aires. una chica, sí, tendrá menos 35, 40 años, que ella también tiene toda una historia de vida, falleció el papá, los acorralitos, los agarró, digamos, perdieron casi ¿Por qué todos canales? los ahorros. ¿Por qué canales habla ella? Instagram. Ella, bueno, sí, Es influencer de Instagram. es una Instagram. influencer, sí. Influencer. Sí, ¿Cómo la tiene- podemos nombrar? Sabrina Castelli, Sabrina mujer, Castelli, y por digamos, su Instagram. emprendimiento se llama Mujer Financiera. Nosotros la entrevistamos, tuvimos una reunión con ella para ver también cómo ella nos podía acercar mujeres de su comunidad Tal cual. a, digamos, Malvarrofe, pero descubrimos que la brecha, digamos, hay una brecha muy grande entre el público de su comunidad, digamos, como que recién ella está en finanzas personales, como Claro. que empoderando a la mujer desde digamos, de administrar tu propio dinero. Tal cual. Llegar a un mercado de capitales, como que todavía tenemos un gap muy, muy grande. Bueno, ahí hay mucho para hacer. De hecho, es un poco muchas veces lo que tratamos de abordar acá en Mundo Finanzas, en todo lo que tiene que ver en relación, digamos, desde que uno identifica que tiene que aprender a administrarse, hasta que después, como bien decías vos, Meme, el Rosarino tiene esa cultura emprendedora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las opciones que hay, ¿no? para ir invirtiendo en los primeros pasos? Porque tal vez no tiene que ver con el volumen, sino con el hábito. Eso es una cuestión más de educación financiera. Pero cuando llegan esas instancias y ustedes como mujeres, la pregunta va a las dos, me interesa escuchar la opinión de las dos. De vista al futuro, ¿no? Si tuviesen que dejar ahora un pequeño mensaje a las mujeres que están escuchando, ¿cuáles fueron esas acciones que les hicieron ganarse el respeto y abrirse paso entre los hombres? Porque creo que ahí está lo valioso. No, porque en el mundo de las finanzas no se regala nada. O sea, todo lo que lograron se lo ganaron, entiendo. Entonces, Sí. creo que eso Sí. me parece, esas son las Sí, anécdotas claro. que del otro lado levantan, ¿no? Obvio. Creo que no negociar ciertas cuestiones que tienen que ver con no dar la respuesta políticamente correcta, ni decir lo que todo el mundo tiene ganas de escuchar, sino realmente lo que uno Lo que hay que cree. decir. Porque cuando vos vas a un público donde decís, bueno, listo, les digo 2 o 3 cosas que son lo que tienen ganas de escuchar y me voy, es como que va a ser muy falso. En cambio, si uno va realmente con lo que cree, sin pelea, sin confrontación innecesaria, porque muchas veces vos te encontrás en situaciones en donde hay pelea de egos, no de ideas. Interesante. Es raro mujeres peleando por egos. Podemos pelear por un taco, podemos pelear por un hombre, claramente. Pero no vamos a tener peleas de egos. O sea, nosotras con Caro, que cuando yo entré a trabajar éramos las 2 mujeres, y éramos 3, 4 en total, nunca hubo una competencia en donde ella me dijo, yo estoy hace más años que vos a mí me vas a respetar. No, ella se sentó conmigo a explicarme cómo hacer entrega de mercadería para que yo pueda hacer su trabajo. Y no fue egoísta, no se guardó nada, todo lo contrario, ella siempre buscó que yo crezca, ¿sí? Dentro de la organización, ella siempre buscó que todo el resto crezca. Y las mujeres en general tenemos esa particularidad. No estamos especulando con, no, bueno, pero pará, porque si yo le doy más información, la va a usar, va a ir y va a quedar bien adelante del jefe. Yo siento que muchos hombres sí son de hacer ese tipo de cuestiones. Qué prejuicioso. Mirá, están todos con cara de que tengo razón, obviamente. Igualmente me ha pasado, lo he visto. No, te escuchaba Te escucho atentamente. atentamente. Me lo voy a poner a pensar, ¿eh? ¿Y vos, Caro? Me voy a poner a pensarlo.
A ver, yo creo en el Gracias, valor de Meli, perdón. la diversidad y me parece que todos aportamos digamos, todos somos valiosos y siempre va a salir algo mejor cuando tenés todas las miradas. En mi caso, digamos, si puedo mirar hacia atrás, conectar los puntos, yo creo que también hay, de mi parte yo siento como una integridad, una coherencia digamos, de siempre haber sido, digamos, lo que soy, digamos, nunca me mostré como lo que no soy. Me parece que eso también, digamos, eso es valioso y hoy digamos, me posiciona acá en estos nuevos roles. También esto de sustentabilidad también es un camino que yo he hecho, que creo que estoy más identificada en mi propósito, en mi vocación con ese rol, que quizás con todos los que he tenido anteriormente. O ahora es como que puedo unir todo, digamos, miro hacia atrás y digo, ay, todo tiene una lógica. Qué lindo, ¿no? Ese estadio de hermoso. Sí, te digo que es lo mejor que te puede pasar. Cuando en febrero me anunciaron, bueno, después si querés hablamos de las cámaras compensadoras. Sí, nos ves la pregunta didáctica, pero dale. Pero Sí. bueno, en febrero de este año me ofrecen, digamos, a ver, la sustentabilidad hace ya bastante que se viene hablando, es como que estás evolucionando de una responsabilidad social empresaria a, bueno, ahora se habla de sustentabilidad. Se habla con transparencia. Con transparencia y no solo, bueno, es divertido. No, digo, me refiero en transparencia, es en automático, digamos, sin forzarlo. Claro. Y bueno, yo tengo también un perfil un poco más social por un camino así en paralelo que he hecho durante todos estos años, de estar como mucho en relación con las nuevas economías, como que todo eso, digamos, la economía al servicio de las personas y del planeta es como es lo que me atraviesa. También en los mercados financieros, digamos, me parece. Claro. Digamos. Y bueno, entonces hace 3 años empezamos a pensar, digamos, de qué va la sustentabilidad en los mercados. Y bueno, hay un grupo de voluntarios, bueno, con algunas acciones, algunas más sociales, después reporte de sustentabilidad, es como que nos fuimos organizando. Pero se refiere a una sustentabilidad más social que, A ver, que, es una pata que de uno la en principio sustentabilidad. piensa El ambiental. impacto social es uno de los pilares de la sustentabilidad. Vos tenés el impacto económico, todas las empresas tienen que tener un impacto económico, si no se Lógico, funden. obviamente. Un impacto social, porque ahora también, digamos, ya no es lo mismo cómo ganas la plata si le estás haciendo mal al planeta o a las personas, a las sociedades, como que, digamos, sobre todo los jóvenes se están dando cuenta de eso, que no quieren trabajar en compañías que no le aporten o le hagan un daño, digamos, al planeta o no le impacten positivamente a una sociedad. Y después, bueno, el pilar ambiental. Nosotros como industria financiera no tenemos ahí mucho impacto, no es que estamos, más allá de todo lo que gastamos en energía, es como que no estamos contaminando. Sí. Pero igualmente hay muchas acciones que podemos No hacer. directamente, tal vez indirectamente, Sí, la en huella de cierto carbono. modo, la huella de carbón está, el trabajo de los suelos también está. Y es un poco- Y nosotros en el impacto social tenemos mucho por hacer, sobre todo con educación financiera, que ya lo veníamos haciendo. Pero bueno, ahora es como que lo estamos como comprendiendo más y reforzando. Entonces, todo lo que hacíamos social, de hacer donaciones al hospital, acá, allá, como que dijimos, no, focalicemos en nuestro, digamos, en lo que mejor podemos darle nosotros a la sociedad. A ver, el mercado contribuye, digamos, por definición, contribuye al desarrollo socioeconómico de las economías. Digamos, nosotros, digamos, es eso lo que hacemos y por eso ya somos sustentables. Pero hay muchas cosas, podemos hacer más cosas todavía, que es la que estamos descubriendo ahora. Bueno, huella ambiental, ¿qué más podemos hacer? Educación financiera, ¿qué más podemos hacer? Entonces vamos como pensando todas esas iniciativas. Y ahora se nos suma la parte tecnológica también, de bueno, ¿qué podemos hacer por la educación tecnológica? La inclusión, es como que la inclusión forma también un pilar de todo lo que pensamos cuando pensamos en sustentabilidad Con de los inclusión mercados. vos pensás en que comitente pueda ser cualquier persona. Que los mercados, digamos, que cualquiera pueda acceder a los mercados, digamos, como que ampliar el alcance de los mercados, que más, digamos, O sea, no sé. pensás en un comitente que pueda ser cualquier persona. Sí, las pymes, digamos, ¿qué hacemos por las pymes? Digamos, hoy te pone, digamos, nosotros vos decís,
estamos contribuyendo a que Ualá, Mercado Pago, digamos, estamos registrando las cuotas parte de los fondos comunes que los sigue, no sé, tenemos 7 millones de cuentas, le damos servicio, soporte también a todo ese ecosistema. Es como que vas ampliando tu impacto y vas contribuyendo a que, digamos, a que todo... Bueno, eso por Sí, ejemplo bueno. es bastante, para ustedes, muy conocido, pero para quien no está en el día a día no sabe que las billeteras como Mercado Pago y Ualá también tienen fondos que operan a través de Matbarrofex. En realidad es la cámara compensadora la que registra las Sí, tenencias pero de esas Carolina nos billeteras. explicó que es la cámara compensadora, entonces Ay, no lo vos podemos, no nos no lo vas a podemos dejar ir entender. sin que te contemos que No, es no, una no, cámara no lo podemos compensadora. entender nosotros. El rol principal de una cámara compensadora es ser la contraparte central de toda la operatoria de futuras opciones que antes me contaba, ¿no? La clearing, esa sociedad del grupo económico Matbarrofex, es la que garantiza el cumplimiento de todos esos contratos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a ver, en todo el proceso de cuando vos tenés tus carteras, digamos, toda tu posición en futuros opciones, mientras esté vivo el contrato, eso se van requiriendo diferencias diarias. Entonces las ganancias y las pérdidas de los que los que mantienen su posición abierta, todo ese clearing lo hace la cámara Esa liquidación. compensadora. Sí. Y para que, digamos, a ver, digamos, en el mercado es como nosotros siempre decimos, un juego de suma cero, porque día a día tenés como el 50% que gana y el 50% que pierde. Claro. Entonces los que pierden tienen que pagarle a la Cubrir. clearing sus pérdidas diarias, y los que ganan se la pueden llevar. Bien. Pero ¿qué pasa si los que pierden no te pagan? No tenés... Le reclamás. Sí, bueno, Te hago pero- una consulta. De ahí viene de que muchas veces en las aplicaciones se ofrece el servicio de dejar tus pesos en Ualá, que te damos tanta plata al mes, a la semana, al año. En realidad Viene más o menos es de una ahí. combinación. Para mí las billeteras virtuales Ualá, Mercado Pago fueron de lo más disruptivo en términos de inclusión financiera que se ha Sí, visto. sin lugar a dudas. Digamos, Sin de duda. alguna forma algo que ya debería haber sido de otra forma, que es que te retribuyan por no gastar tu plata, que pasa que Argentina tiene esa particularidad está un poco distorsionado el beneficio del ahorro, porque la verdad que ahorrar en pesos No es sé, como un desahorro no sé, más sí. que ahorro, ¿no? ¿Cómo funcionan? Son, por un lado vos tenés lo que es billetera virtual, en donde vos creás tu cuenta, ¿sí? Y bueno, eso se registra que está tu nombre, y lo que hace Argentina Clearing en su carácter de... Porque ellos son cámara compensadora, aparte una cámara, un registro, ¿sí? Registran tu nombre, tu apellido, tu cuenta, ¿sí? Y cuánta plata, o sea, cuánto, digamos, que vos tenés tu cuenta en esa billetera. En paralelo, Mercado Pago, ¿sí? Lo que hizo junto con el Banco Industrial es crear un fondo común de inversión de los que se denominan Money Market. O sea, son fondos de bajo rendimiento, pero de disponibilidad inmediata. No es que siempre vas a ganar, porque uno de los grandes problemas que tuvo Mercado Pago fue el día que no ganó plata, que fue cuando, Claro. ¿se acuerdan? En el reperfilamiento. Uno parece el reperfilamiento, pasó hace 1000 años y pasaron 3 años del reperfilamiento. Cuando fue el reperfilamiento, ¿qué pasó? Se bajaron un montón de cuentas de Mercado Pago porque perdieron plata, pero ¿cómo no iban a perder plata? Sí, ¿en qué invertían los fondos comunes de inversión donde yo tenía mi plata en Mercado Pago? Y básicamente invertían en letras, en la que después se reperfilaron, ¿sí? Entonces vos, lo que es los fondos comunes de inversión, te diría que es como la puerta de entrada junto con el plazo fijo a poner tus primeros pesos, no es como lo más sencillo, lo que menos conocimiento te requiere, digamos, si vos sos El más cómodo, diría. Yo te diría que sí, porque se ocupan ellos de comprar Galicia si Galicia está barato y de vender Edenor. Ahora salieron todos a comprar Edenor, por supuesto, como ejemplo fue malísimo de la venta de Edenor. Ahora salieron todos a comprar Edenor y Pampa. Pero, digo, vos decís, che, quiero una cartera diversificada. ¿Y qué es lo más sencillo? Te metes en un fondo común de inversión que hay 500 millones. En su momento vos ibas a un banco. Bueno, en un momento lo que es fondos comunes de inversión se abrió un poco más y empezaron a crearse los ACDIs, que son estos agentes que pueden distribuir fondos. Entonces vos antes, para operar en el fondo del Galicia, necesitabas tu cuenta en Galicia. Para operar el superfondo necesitabas en el Santander tener una cuenta. Por lo tanto, de alguna forma el fondo que operabas era el fondo en el que te pagaban el sueldo. Entonces,
tu empresa terminaba decidiendo a qué fondo común de inversión ibas a invertir. Acá empieza toda esta verdadera disrupción con Mercado Libre, porque Mercado Libre ahora con el Banco Industrial dice, che, hagamos un fondo con el menor riesgo posible, con una pequeña ganancia, y vos con 100 pesos todos los días, porque es realmente son 100 pesos, Sí. y es una suscripción automática, que es distinto a lo que tiene Walla, porque vos en Walla tenés que elegir invertir, por lo tanto, las tenencias que tienen en Walla son bastante menores. Pero, de pronto, tu celular es donde vos invertís, es tu billetera, digo, igual yo creo que en Santa Fe lo que más generó fue la billetera Santa Fe con digamos, vos hoy en día, es una pavada lo que voy a decir, vos vas a Europa y no venden billeteras. Porque claro, ¿para qué van a vender billeteras si la gente ya no necesita billeteras? Si vos en el celular haces doble clic y pagás con tu tarjeta de crédito en la wallet del celular, pagás el subte, ponele. Igual si te agarran cuando llegaste, como le dicen ellos, ¿no? Como Panchito, y vos viajaste con los dólares y te dan un billete de 500 euros, cambiáselo a Montoto. A Montoto. No te lo agarra nadie. No te lo agarra nadie. Ayer me dice una amiga que se casó, la que se casó, me dice, no, queremos gastar los euros porque tenemos 3 billetes de 500. Uy, dije yo. Bueno, te miran mal. Miran mal. Te miran mal. Cuando vos sacás efectivo, te miran mal. A mí me llamó mucho la atención, porque uno como que todo, a ver, me llamó la atención eso, me llamó la atención la educación de la gente, me llamó la atención que paren los autos y yo pueda cruzar. Y que la gente vaya con unas fundas con los celulares colgando en la calle. Esta gente está loca. Sí. La gente está completamente loca. Ahora, vos decís, ¿ellos tienen todas estas cosas? No, porque el euro mal que mal, hoy necesitan 5 euros, mañana van a necesitar 5 euros, pasado mañana van a necesitar 5,05, es toda la inflación que van a tener. Entonces, en general, no es una cultura como muy arraigada lo que es mercado de capitales. O sea, en Madrid no es muy grande el mercado de Madrid. Londres es un buen mercado, pero no es que Europa se distingue, ¿sí? En el público inversor, te estoy hablando. O Sí, sea, sí. el ahorro pasa por otro lado, van, hipotecan, o sea, piden un préstamo en el banco y ese es el ahorro, hipotecan y se compran una casa, O sea, ponele, ¿no? o sea, a ver si interpreto bien, corregime por favor. La visión sería, digamos, como que en nuestra cultura argentina invertir es una respuesta, es una necesidad. reacción a la Sí. economía vapuleada que tenemos. Sí, y en muchos casos muy relacionada a algún tipo de timba también, que es algo que se escucha mucho. Que es un problema también eso. Es como raro porque Hay que salir de ese concepto. tenés que salir absolutamente y volver como un poco a los orígenes de para qué está el mercado de capitales. Bien. O sea, que es esto de, che, las empresas necesitan plata, vos te sobra tu sueldo y vos lo que tenés que hacer es hacer rendir más tu plata para cuando vos hoy no necesitas esa plata. Es bien de economía, es una necesidad futuro que vos vas a tener. Hermosa explicación acabada, creo que de todas las que hemos... Sí, dado, lo único la que me más quedó llana. pendiente, que está bueno lo que ustedes dicen, comparto con la opinión de ustedes, pero también cuando sufren una crisis en estos países donde todo está ordenado y el 8,08 No saben qué hacer. no saben qué No saben hacer. qué hacer. Y nosotros tenemos el cuero un poquito más duro y Sí. con... Prefiero aprender qué hacer igual. Bueno, Es muy personal. Bueno, me quedé pensando en el lo que aeropuerto decías está de abierto y uno Europa. se puede ir cuando quiera del país. Sí. Se puede Porque- abrir. Yo creo que te Sí, aburrís tal al cual. cuarto. Va, Claro, yo, o a mí sea, me a ver, pasaría eso. A ¿no? mí, Pero es una esto cuestión- de renegar del país y no irse, bueno, hay que irse, ¿eh? O sea, si te quedás, hay que pelearla. Sí. Nada de andar Tal renegando cual, y andar tal valorizando cual. Europa todo el tiempo y no irnos. Tal cual. Yo me Pero quedé vos pensando fíjate en que yo te Europa y mencioné dos Estados cosas de Unidos, qué Europa. distintos que son. Tal Porque cual, a lo mejor ¿no? uno dice, bueno, hay países que están en otra situación, pero me quedé pensando cuando vos decías que el europeo no va al mercado de capitales y el americano va muchísimo. O sea, Sí, qué sí. diferencia de enfoque que tienen, que es cierto. Sí, Sí. pero ojo, porque vos decías lo de Europa, a mí me llamó más la atención una cuestión de urbanidad que otra cosa, no Ujú. tanto de la economía. O sea, Sí, sí, yo sí, no sí. soy muy fan de la economía, o sea, del euro, me parece que me parece ya un poco hasta medio aburrida en Sí, el sí, de cierto hecho, Londres punto. Creo que abandonó cuando el fue lo euro. del Brexit, Bueno, saltamos Londres abandonó todo y el dijimos, euro y sí, claro. ¿no? O sea, yo te hablo de una cuestión más cultural, digo, o sea, te impresiona eso Por de supuesto. cómo uno ha naturalizado vivir de determinada Sí, forma, sí, ¿no es sí, cierto? está claro. Ahora bien, te estoy hablando del año 2003, cuando yo me fui, mis compañeros, claro, todos de facultad, todos divinos, la Universidad de Navarra, una cosa muy buena,
Yo no había vivido absolutamente nada. Y yo con apenas 21 años ya había vivido hiperinflación, había vivido convertibilidad, se había caído la convertibilidad. Y uno estaba como mucho más anestesiado y más creativo para salir del Eso te iba a trabajo decir, práctico. manejamos ¿entendés? niveles de creatividad, Sí. pero no solamente en el mundo financiero, en el mundo tech yo lo vivo, Sí. en el mundo tech, con todo el amor del mundo, ¿no? Son literales. O sea, hay lógicas de negocio, es un laburo con blockchain. La particularidad que tiene blockchain y los contratos inteligentes, o los smart contracts, al final del día no son tan inteligentes. Y hay que decirles qué hacer. Y hay muy buenos programadores, pero no salen del metro cuadrado. Y lo primero que te dicen es no. El no está a la orden del día. ¿Ya? Esto está acá, y acá funciona, y ahí está. Pero si vos lo ponés más allá, un poquitito, 2 centímetros, va a estar mejor. Lo primero que se escucha es: hostia, tío, eres un puto crack. Y es verdad. O sea, es verdad. Yo creo que esa creatividad es una habilidad que hemos desarrollado por necesidad también. Y los extremos tal vez no son buenos. Sí, creo que lo que sí está bueno es encontrar un punto de equilibrio. No, pero O sea, está el bueno punto de para equilibrio analizarlo hay en que concreto buscarlo. el tema de que yo creo que muchas veces a los mercados de futuros la inestabilidad les juega a favor. Sí. Porque si La estuvieran en, incertidumbre. en Inglaterra no sé si serían tan importantes, donde es más conservador el sistema, y me parece que muchas veces a los mercados les juega a favor que haya cierta volatilidad. No, es que los mercados viven de la volatilidad. O sea, la volatilidad es la variación de precios, no necesariamente al alza, también a la baja, A la por baja, supuesto. claro. Y los mercados de futuros están especializados en eso, en el mercado a la baja. Si yo creo que la acción de Galicia va a bajar, bueno, listo, lo que hago, me compro un put, ¿sí? O me lanzo en un call, digo, tengo opciones. Pero si no voy y vendo el futuro. ¿Por qué vender un futuro y no todas las otras opciones? Los mercados de futuros están apalancados. La inversión que yo tengo que hacer para ganar plata si algo baja es el 10%, ¿sí?, de lo que vale ese bien. Entonces, imaginemos esta situación. Estamos en febrero, ¿sí? Volvamos a febrero, ¿sí? Ucrania, Alemania, todo el problema. La energía. Los precios se dispararon del petróleo. Por supuesto, cada vez que hay inestabilidad, el oro tiene un buen repunte. Los precios de la soja explotaron. No hablemos del trigo, no hablemos del maíz, ¿sí? Bueno, en general los volúmenes sean mucho más al alza que a la baja. Habría que estudiar eso exactamente por qué es, pero siempre se opera mucho más cuando las cosas suben que cuando las cosas bajan. Vamos a decir, la gente es como que El FOMO. le agarra, ¿no? Ahora bien, cuando eso se revierte, porque digamos, nada sube hasta el infinito, cuando eso se revierte, ahí es donde realmente ves los pingos. En el que dice, ok, listo. Continuamos en Mundo Finanzas, 21:43 de este miércoles 3 de agosto ya. Se nos ha pasado el programa muy bien con nuestras invitadas. ¿Están cómodas? Muy, muy cómodo. Sí, no puedo creer la hora que es. Pensé que era más temprano. No, Se pasó volando. Vas volando. Pasa volando el programa. Y bueno, 104 puntos, Radio Vorterix, ¿dónde estamos? Vamos a darle un cierre. Estamos terminando y aprovechamos para preguntarte qué tiene proyectado expandirse o formar parte en países vecinos, en Latinoamérica, el mercado de futuros. A ver, hay como dos patas. Todo lo que es Rofex, que estuvimos charlando antes, siempre entendió desde... Imagínense que nosotros tenemos sistema de negociación electrónica desde el 98. O sea, había 3 personas con computadora en ese momento y las compartían para tener el sistema que se llama iTrader, que justamente sigue siendo el mismo. Y la empresa siempre entendió que la pata tecnológica era fundamental, por eso fue la adquisición de Primary que contamos antes. Y después la expansión, ¿sí?, en Uruguay, donde tenemos un mercado que se llama UFEX, cuya presidenta Gabriela, le saludamos, también tiene una presidenta mujer. UFEC, que- ¿hace cuánto que está? Uf, Ufex. 7, 8 años. Sí, 2014 fue. Sí. Sí, 8 años. Es otro mundo Uruguay, eso realmente es otra cultura, o sea, ellos tienen otra forma de hacer finanzas y es como nada que ver, entonces es como hacer de cero, ¿sí? Se está creando todo, pero en todo sentido.
la idea ahora es expandirnos un poco hacia Uruguay. Hay muchos argentinos que se están yendo a vivir a Uruguay y que empiezan a tener necesidades, digamos, de vehículos de inversión en Uruguay. Y en paralelo también todo lo que es la expansión tecnológica. Hace 15 días se concretó Lumina América, que es una empresa de unos chicos argentinos, pero que opera en México, como para empezar esa expansión. Por parte de mercado, con UFEX, ¿sí? En Uruguay, y por parte de la parte tecnológica de proveer sistemas de calidad y de proveer sistemas robustos, que claramente es como lo más importante. Con esta nueva adquisición. Brasil es un mercado ya un poquito más desarrollado en todo lo que es tecnología. Entonces, bueno, se fue como buscando estas alternativas y a partir de Lumina, digamos, ver de llegar a otros países de Latinoamérica. Lumina sería como un primary. Lumina es como un Nesco, sí, es como un primary. Ellos hacen sistemas de negociación y sistemas de back office. Más que nada para bancos en México, ¿sí? Es interesante la historia, después voy a buscar en LinkedIn, es muy buena, de cómo surge y un poco la idea es esto, ¿sí? De lograr una expansión y salir un poco. Imagínate, nosotros de Rosario salimos a Argentina, que ya fue como, wow, de Sí, Argentina sobre todo. a Latinoamérica y ahora vamos por... No, pero Todo. es un mercado que compitió y que sigue compitiendo con Buenos Aires, porque la verdad que Vimo lo identifica a Buenos Aires y Matt Barrofe, que es la referencia y de alguna manera en volúmenes, en caudal, el competidor, y siempre es más difícil porque nosotros estamos más lejos de todo lo que es la parte de la presidencia administrativa. Históricamente nos ha costado y por eso es muy meritorio, y bueno, nosotros desde Mundo Finanzas siempre, que es del mercado que más han venido, y por eso siempre tratamos de hablar. Y también escuché algo de que tenían proyectado estar en Perú también, muy Bueno, incipiente. A ver, son mercados que al ser tan distintos al nuestro, ¿sí? Toda esa ebullición que nosotros solemos tener y de creatividad y todo, tenés que retroceder un poco, digo, de decir, tenés que conocer bien dónde te vas a meter. ¿Sí? El desembarco en Uruguay fue después de bastante tiempo, fue un proyecto que tardó muchos años en gestarse, porque vos tenés que saber quiénes son tus interlocutores, quiénes son tus... y cuál es la idiosincrasia. Perú está creciendo mucho, Paraguay está creciendo mucho, nosotros proveemos sistemas a la bolsa de Paraguay también. Es otra cultura, y por supuesto ser argentinos te miran un poco como, ay, acaba de venir a cancherearme, obviamente, pero está en una etapa tan de ebullición y de tan potencial crecimiento, que es de lo más interesante que hay. Paraguay, Perú, son países extremadamente estables ahora en su moneda, con un potencial gigante, con muchísima inversión en todo lo que es infraestructura, porque no nos olvidemos tampoco de eso, de la inversión en infraestructura, que hay como todo un desarrollo ahí, pero tenés que llegar de a poco, digo, o sea, es bueno, listo, vamos a empezar con la parte de sistemas, cómo se llevó en Paraguay. Aprendés mucho, la verdad que aprendés mucho cuando empezás a relacionarte con... Son otras formas de hacer negocio, es otra cultura, es otra cosa y es muy interesante. Pero bueno, también por lo que charlábamos antes, ¿no? Que han vivido ellos como país y que hemos vivido nosotros y que han vivido otros. Sí. Pero creo que la pandemia principalmente tiró un montón de barreras geográficas, en donde un montón de personas termina trabajando y siendo como lo que charlábamos recién, digo, trabajando en cualquier lugar del mundo, y hoy no es que tenés que tener toda una oficina montada en otro país, digamos, hoy Para nada. realmente, Para o sea, nada. digo, entonces ahí se te abre todo el mundo, la pandemia te abrió el mundo entero y entonces sí, se puede eso y un montón de cosas más. Cerramos con esas palabras. Ahí está. La pandemia abrió el mundo entero. Eh, lo que nos continúa es Rosario Vivo, y Gerard nos va a pasar a contar qué es lo que se viene en el próximo programa. Bien, amigos, aquí estamos. Sí, ahora venimos con Rosario Vivo, con la conducción de Walter Guasualdo, quien te habla, Gerard de la Huerta, Omar Ortiguela y el Negrito Deep, también Lilian Laza. Bueno, vamos a tener a Dani Jiménez ahí dando vueltas, a Cuti Aradas, invitado especial, gran músico también. Y por supuesto vamos a tener a el Chino Quintana, que también nos viene a ofrecer también su último material discográfico, el Chino Quintana en vivo, Alejandro.
que grabara con Palo Pandolfo uno de sus últimos videos, justamente días previos al fallecimiento de Palo Pandolfo, también uno de los íconos del rock argentino, y además, obviamente, show en vivo, toda la información y la alegría del rock and roll. Muchas gracias, Gerard. Hicimos una pequeña pausa para que, bueno, lo que nos continuaba. Chicas, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren invitar a la gente a que se sume a alguna página, a que siga alguna cuenta de Instagram? Una forma de promocionar de alguna Vos sos manera. la chica de redes sociales. Claro, ahí Esto va. es lo tuyo. Carolina, este es tu 34 momento. historias nos hizo. Este es tu momento, Carolina. A ver, en Matt Barrofex, sí, que pueden seguir a Matt Barrofex en Sí. Instagram. Sumarse en a Twitter. cursos, Sí, a la MTR School. Bien. Todos los jóvenes que sigan, sí, tenemos los programas, hasta becas tenemos. Bueno. A disposición de todos los jóvenes. Hay otro programa para chicos de secundaria que se llama ABC en las finanzas, también una iniciativa de los 4 mercados, Bolsa de Rosario, Bolsa de Buenos Aires. También, si buscan ABC en las finanzas, Sí. ahí hay mucho material de las ediciones digamos, de finanzas, para que lo entiendan los chicos de secundaria. Excelente. Así que, y los mercados, sobre todo los mercados de capitales, para que bien bajado a su vocabulario. Bien. Mujer financiera. Y Mujer Financiera. Mujer financiera Sí, para no, todas no. las chicas. Mujer Le vamos a ir a Financiera, buscar, le para vamos que a lo ir a sigan. Sí, por supuesto. Yo lo estuve viendo. Muchos seguidores. Muy bien, me gustó su Instagram. María Inés Gutiérrez, gerente de operaciones en Matt Barrofex. Carolina Carbonell, responsable de sustentabilidad.